Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente les saluda el profesor Eliud Jos. Para esta semana estaremos trabajando lo que son filtros avanzados. Este tema es muy importante debido a que prácticamente nos ayuda a poder sintetizar y simplificar todos los datos. Imaginemos de que nosotros tenemos una tabla, ¿verdad? Tal y como lo están viendo en este momento, con muchos datos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a veces nos vemos en la necesidad de filtrar datos, ¿verdad? Nosotros queremos decir, bueno, nosotros queremos dentro de esa tabla saber todos los datos masculinos y queremos saber todas las personas de sexo femenino y todas las personas de sexo masculino. Para esto, vamos a dar clic acá, seleccionamos por medio de una validación de datos el sexo femenino y una vez seleccionado, vamos a darle clic en filtrar y automáticamente pues nos empieza a filtrar todos los datos, ¿verdad? De igual manera podemos hacerlo con los datos masculinos. Vamos a filtrar y acá nos muestra únicamente todos los datos masculinos, ¿verdad? Tal y como se muestra acá. Lo podemos también trasladar y realizar al campo cargo, ¿verdad? Podemos realizar en este caso quiénes son los clientes o los gerentes, ¿verdad? Vamos a darle clic en filtrar y automáticamente pues, nos muestra que existen dos gerentes, ¿verdad? Podemos realizarlo entonces, por ejemplo, los abogados, filtrar y de esta manera también nos muestra dos abogados. Para poder regresar a la tabla anterior, lo único que debemos de realizar en este caso es seleccionar todo, suprimir, ¿verdad? O borrar en este caso y filtrar, vamos a dar clic en filtrar nuevamente para que los datos exactamente queden como anterior, como estaban al principio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder hacer este ejercicio, lo primero que vamos a explicar es cómo funciona la validación de datos. La validación de datos no es más que el seleccionar un sexo dentro de una lista, ¿verdad? Vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a trasladarnos aquí a la validación de datos y acá nosotros tenemos un pequeño esquema de lo que podemos utilizar, ¿verdad? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un pequeño zoom para poder ejemplificarlo y de esta manera pues ustedes puedan verificar cómo se realiza cada uno de esos procedimientos, ¿verdad? Que realmente pues no son nada complicados, ustedes simplemente pues trabájelo, si no le funciona la primera, detenga este video, regrese nuevamente donde están los pasos y vuelva a intentarlo, ¿verdad? Porque yo confío en toda su capacidad. Por lo tanto, vamos a realizar lo siguiente. Para poder llevar entonces entre estos dos campos, tanto sexo como cargo, vamos a ingresar una validación de datos. Esto significa de que acá vamos a elegir por medio de una lista el sexo al que pertenece cada uno de estos clientes y por medio de otra lista el cargo que cada uno de estos clientes tiene, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a iniciar con el sexo y una vez tengamos seleccionado el campo sexo nos vamos a trasladar entonces a lo siguiente. Presten atención. Una vez estando acá nos vamos a trasladar al grupo datos, ¿verdad? Para este ejercicio de la semana únicamente nos vamos a enfocar en el grupo datos y en el grupo programador. Como hoy voy a explicar cómo habilitar esta fase de acá, ¿verdad? Entonces vamos a trasladarnos primero a datos. Para esto nos trasladamos entonces a este menú. Vamos a trasladarnos al grupo herramientas de bases de datos o herramientas de datos y vamos a elegir, vamos a buscar el icono llamado validación de datos, ¿verdad? Tal y como lo están viendo acá. Muy importante, ¿verdad? Muy importante que ustedes verifiquen de que sea este icono el que ustedes tengan, ¿verdad? Hay quienes si les aparece el nombre completo que dice validación de datos y hay quienes únicamente, así como se muestra acá, únicamente el icono, ¿verdad? Pero estén atentos entonces. Vamos a seleccionar validación de datos, vamos a dar clic y para el primer ejercicio vamos entonces a configurar el criterio de validación que vamos a manejar dentro del campo, ¿verdad? Acá donde dice permitir, nosotros debemos de seleccionar cualquiera de esas opciones. Sin embargo, eso va prácticamente pues a depender de qué es lo que nosotros queramos utilizar. Sin embargo, en este ejercicio vamos a utilizar la opción llamada lista, ¿verdad? Para la cual vamos a escribir el origen. Veamos pues. ¿Cómo vamos a trasladar los datos hacia el campo? Nosotros vamos a escribir los datos, por ejemplo, vamos a colocar, como estamos hablando del campo sexo, vamos a colocar acá masculino. Masculino, voy a colocar un punto y coma. En algunas versiones de Office
Algunas veces funciona el punto y coma, otras funciona la coma, ¿verdad? Pero todo va a depender, en este caso, de qué versión de Office usted tenga, ¿verdad? Pues sin embargo, pues usted puede, ¿verdad? Si no funciona con punto y coma, puede ser que sí le funcione con la coma, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es generar una lista entre las opciones. Vamos a hacer entonces que nos genere una lista de masculino, femenino, punto y coma, otro, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a darle clic acá en aceptar. Clic en aceptar y automáticamente pues usted acaba de crear, al darle clic acá en el filtro, una lista de las opciones del campo que nosotros debemos de realizar. En este caso, ¿qué pasa si en este momento yo no hubiera colocado un punto y coma sino una coma? Voy a hacer la prueba de esto para que usted lo verifique. Voy a colocar acá, seleccionar la celda nuevamente, voy a trasladar a validación de datos, dar clic acá en validación de datos, ya está seleccionado con la coma. Si en este caso pues yo no tengo acá el punto y coma, vamos a volver a realizarlo, perdón, validación de datos. Si en este caso pues yo no tengo el punto y coma, sino que una coma, ¿verdad? Voy a sustituir eh, el punto y coma por la coma, vamos a darle clic en aceptar, automáticamente pues me lo muestra de esta manera, ¿verdad? No en lista, sino que simplemente aparece de corrido. Entonces, como le estaba explicando anteriormente, puede que sí funcione con una coma en algunas versiones y puede que funcione con solo una coma en otras versiones. Por lo tanto, yo acá voy a hacer nuevamente la modificación debido a que en esta versión que es Office Excel 2019 debe colocarse con un punto y coma. Vamos a trasladarnos nuevamente a validación de datos, clic, y acá vamos a sustituir entonces las comas por el punto y coma, ¿verdad? Y así de sencillo nosotros tenemos una validación de datos de tipo lista. Vamos a dar clic en aceptar y automáticamente pues todo ha vuelto a la normalidad en nuestra lista que nosotros necesitamos, ¿verdad? Oye, una vez teniendo este campo, para poder llenar todos los campos acá, lo único que yo debo de realizar es colocar mi cursor en la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, y vamos a arrastrarlo hasta nosotros donde tenemos el último dato, ¿verdad? Vamos a soltamos y automáticamente pues nosotros ya tenemos todos los criterios y en cuanto a la validación de datos del sexo que nosotros estamos solicitando, ¿verdad? Masculino, femenino, otro. Muy bien, vamos a realizar lo mismo ahora con el campo cargo. Voy a seleccionar esta celda. Acá en los cargos a nosotros nos están sugiriendo algunos puestos, ¿verdad? A ocupar. Entonces vamos a realizarlo de la siguiente manera. Vamos a trasladarlo nuevamente, siempre en el menú datos. Vamos a trasladarnos entonces al icono que se llama validación de datos. Vamos a dar clic en validación de datos. Acá en donde dice cualquier valor, nosotros vamos a cambiarlo por lista. Y acá en origen vamos a escribir prácticamente pues los datos que nos están sugiriendo, ¿verdad? En este caso vamos a escribir primeramente ingeniero. Ingeniero. Recuerden que pues, en este caso por mi versión yo voy a separarlo por un punto y coma. Luego voy a colocar acá orientador, punto y coma. Luego en este caso pues vamos a hacer una pequeña sección, vamos a colocar una A también, punto y coma. Luego vamos a colocar secretaria o secretario, ¿verdad? Vamos a colocar entonces de la siguiente manera: secretaria, y vamos a colocar una diagonal O, ¿verdad? Porque puede ser que exista algún tipo de secretario. Vamos a colocar acá economista, punto y coma, abogado o abogada también, vamos a colocar acá con un slash A, luego separamos por un punto y coma, y luego vamos a colocar gerente por último, ¿verdad? Muy bien, una vez finalizado esto, ¿verdad? Una vez finalizado esto, vamos a dar clic en aceptar y automáticamente pues nosotros ahora ya tenemos la lista de todos los cargos que nosotros queremos, ¿verdad? El ingeniero, en este caso como estamos hablando de Carlos Vega, vamos a decir entonces que va a ser un ingeniero.
es una secretaria, ¿verdad? Y cada uno de estos también van a ser cambiados, ¿verdad? Aquí podemos borrarlos, suprimir, y ya quedan con las validaciones de datos, ¿verdad? En este caso, Oscar Hurtado, podemos decir entonces que va a ser el gerente, ¿verdad? Vamos a colocarlo de esta manera. Y así sucesivamente hasta completar los dos campos, ¿verdad? Prácticamente, pues este ejercicio es el que ustedes deben de realizar y una vez lo tengan de esta manera, nos vamos a trasladar ya en este caso, pues con cada uno de los campos que ustedes realizaron, ya llenaron los campos. Lo único que deben de realizar en este caso pues es llenar todos sus campos. Imaginémonos que ya nosotros tenemos ya los campos acá, entonces ahora sí vamos a iniciar con los filtros avanzados, ¿verdad? En esta etapa vamos a trabajar lo siguiente. Muy bien, para esta parte hay algo muy importante que ustedes deben de saber. Vamos a decir entonces que acá vamos a realizar y vamos a colocar lo siguiente. Veamos, imagínense que ustedes tienen acá esta tabla ya con todos los datos ingresados, ¿verdad? Y para poder hacer este proceso de filtrado que les enseñé al principio, lo único que nosotros debemos de realizar entonces es lo siguiente. Veamos, pues, si en este caso ustedes la tabla la ven muy arriba, lo que pueden hacer es seleccionar toda la tabla, ¿verdad? Vamos a seleccionar toda la tabla, darle control C y podemos mover la tabla más hacia abajo, ¿verdad? Para que podamos tener espacio para hacer el proceso de filtrado. Una vez teniendo esto, vamos a realizar lo siguiente. Veamos, pues, vamos a copiar todos los títulos con una sola celda hacia abajo, ¿verdad? Vamos a darle control C. Hay otra manera para poder realizar esto, ¿verdad? Podemos colocar acá y podemos darle enter, ¿verdad? Para poder copiar esto de acá. Lo único que nosotros ya debemos de realizar es borrar todos los datos que están hasta acá, ¿sí? Muy bien, todos los datos que ya estaban los vamos a borrar y en este caso pues vamos a realizar lo siguiente. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a realizar lo de los filtros avanzados. Esto es algo muy sencillo que usted puede realizar. Sin embargo, pues como le estaba explicando anteriormente, tiene que ser pues con mucha paciencia. Si no le sale la primera, pues usted puede seguir intentando, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a realizarlo el ejemplo. Acá, en este caso, para poder llevar a cabo este ejercicio, lo primero que debemos de saber es de que en este menú, ¿verdad? Nosotros tenemos el menú programador, ¿verdad? ¿Cómo es que se habilita este menú programador? Imaginemos que en este momento pues no está habilitado. Yo me voy a archivo, ¿verdad? Una vez trasladándome a archivo, yo me voy a donde dice opciones, ¿verdad? Y en opciones yo me voy a trasladar a esta etapa donde dice personalizar cinta de opciones. Vamos a dar clic acá y acá en esta parte, si usted se puede dar cuenta donde dice programador, tiene un chequecito. Si yo le quito el chequecito y le doy clic en aceptar, automáticamente dentro del menú yo pierdo esa opción, ¿verdad? Prácticamente no la tengo. Entonces, como no la tengo y es importante para poder desarrollar este ejercicio de filtros avanzados, tener el menú programador o desarrollador. En algunas versiones aparece como desarrollador y en otras versiones aparece como programador. Por lo tanto, vamos a decir entonces de que regresamos al menú archivo, a opciones y luego nos trasladamos nuevamente a personalizar cinta de opciones. Vamos a dar clic acá y una vez dando clic en personalizar cinta de opciones, vamos a elegir nuevamente la opción que dice programador o puede ser también desarrollador, ¿verdad? Vamos a darle clic para habilitar el chequecito y una vez tenga esto, damos clic en aceptar. Una vez teniendo habilitada el menú programador, ya podemos hacer inicio de lo que es un filtro avanzado. Como le estaba explicando, esto no es ciencia, es algo muy fácil, muy sencillo, pero prácticamente pues todo va a depender de la paciencia que usted tenga para poder desarrollarlo, ¿verdad? Entonces vamos a trasladarnos a realizar el ejercicio. Muy bien, una vez teniendo prácticamente el menú programador, nosotros nos vamos a enfocar a la grabación de una Mac, ¿verdad? En este caso vamos a decir que estos son los comandos para poder realizar
alguna ejecución que usted quiera realizar. Por ejemplo, usted tiene que realizar a veces dentro de un libro de Excel algunos pasos que son muy repetitivos y para evitar que eso sea muy tedioso, pues usted puede grabar una macro, ¿verdad? Entonces vamos a realizar un ejemplo acá y lo vamos a explicar para que usted comprenda. Bien. Hay algo que usted debe saber antes de utilizar y grabar una macro, ¿verdad? Es de que a la hora de que usted inicie a grabar una macro, por ningún motivo vaya a cometer el error de dar clic, ¿verdad? De dar clic. O sea, esto ya está. Cuando usted inicie a grabar la macro, únicamente empieza a hacer el procedimiento sin dar clic a ninguna celda del documento de Excel, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer el ejemplo. Veamos pues. En este caso vamos a darle clic en grabar macro y una vez que le damos clic en grabar macro nos habilita esta ventana. Nosotros vamos a colocarle el nombre de filtro _ avanzado 3, ¿verdad? Y la abreviatura que vamos a utilizar sería E. Vamos a ver. Una vez tenemos acá el nombre, este nombre es muy importante no dejar ningún tipo de espacio, por lo tanto yo le puse un guión bajo, ¿verdad? Filtro guión bajo, avanzado 3 y el método abreviado vamos a utilizar control E para ejecutarlo. Muy bien, una vez tenemos esto, vamos a realizar lo siguiente. Escuchen pues, pongan atención y vamos a dar clic en aceptar. Esto lo voy a volver a repetir nuevamente. Únicamente debemos de colocar el nombre de la macro sin ningún espacio y el método abreviado ustedes pueden utilizar control E o cualquier otra letra del teclado la cual puedan utilizar más adelante como método abreviado. Vamos a dar clic en aceptar y vamos a realizar lo siguiente. Muy bien. Una vez nosotros ya iniciamos la grabación, como le estaba explicando, no vayan a dar clic por el momento. Yo ahorita no he dado clic en ninguna celda del libro de Excel. Únicamente lo que yo debo de realizar en este momento, sin dar clic en ninguna celda de Excel, me voy a trasladar al menú datos. Y en ese menú datos me voy a trasladar directamente al grupo ordenar y filtrar en la opción que dice dando clic acá. Usted no se preocupe si al darle clic acá en avanzado le sale el siguiente error, ¿verdad? Porque prácticamente pues nosotros no hemos señalizado hacia los criterios que nosotros queremos, ¿verdad? Únicamente usted dele clic en aceptar y automáticamente pues usted puede seguir trabajando. Acá donde dice rango de la lista, nosotros vamos a borrar esto de acá porque el rango de la lista no es lo que tiene seleccionado, sino que el rango de la lista, una vez nosotros lo borremos, vamos a decir entonces que va a ser todos los datos, o sea, el rango de la lista va a ser todos los datos de donde está el primer nombre, cédula, sexo, cargo, conjuntamente con todos los datos que tiene incluido esta tabla. En este caso, si yo tengo tendencias a poder seguir colocando datos, yo puedo seleccionar más hacia abajo. No sé si ustedes me comprenden, ¿verdad? Si yo puedo seguir colocando datos, entonces yo lo voy a seleccionar más hacia abajo. Pero si mi tabla prácticamente pues es únicamente con los datos que hasta ahora tengo y ahora no va a ser modificada, lo puedo dejar hasta acá. Entonces, una vez seleccione todos los datos desde los títulos, ese va a ser el rango de la lista. Y lo único que debo de realizar entonces es trasladarme a mi rango de criterios, que en este caso el rango de criterios no va a ser más que lo que nosotros acabamos de copiar en esta parte de arriba, ¿verdad? Únicamente lo selecciono y a la hora de tener el rango de criterios y el rango de la lista ya seleccionado, vamos a dar clic en aceptar. Y una vez tenga yo esto, no es más que simplemente regresar al menú programador y detenemos la grabación, ¿verdad? Esto únicamente pues lo vamos a realizar tal y como se está explicando de esta forma, ¿verdad? Una vez estando acá, lo que nosotros vamos a realizar ya es algo más práctico. Vamos a trasladarnos al menú insertar y estando en el menú insertar yo me voy a ilustraciones y voy a donde dice formas, ¿verdad? Vamos a decir entonces que una vez seleccionada la forma, por ejemplo, voy a seleccionar esta forma que yo tengo acá, la voy a dibujar acá, ¿sí? Voy a colocarle filtros avanzados, por ejemplo, o solo filtrar, ¿verdad? Y una vez tenga yo seleccionado esta palabra filtrar, yo voy a modificar en el menú inicio el tamaño, el color de la letra, ¿verdad? Puedo colocarlo acá, también lo puedo centrar, ¿verdad?
y de esta manera pues nosotros ya tenemos este pequeño botón, ¿verdad? Prácticamente lo único que debemos de realizar una vez ya hayamos grabado la macro y también la hayamos detenido, únicamente lo que debemos de realizar entonces es darle clic derecho a este botón y vamos a darle clic en donde dice asignar macro, pero vamos a dar clic y el nombre del filtro avanzado que nosotros habíamos tenido se llama filtro avanzado 3, ¿verdad? Por lo tanto damos clic en aceptar. Y lo único que nosotros debemos de realizar entonces es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá sexo, vamos a ponerle masculino y le damos clic en filtrar, automáticamente él nos va a colocar todos los datos masculinos. Si nosotros vamos a darle clic en femenino y le damos filtrar, automáticamente nos pone todos los datos femeninos. Y si en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos filtrado no solo por sexo, así que en este caso lo voy a suprimir y le voy a filtrar para que me regrese la tabla a la normalidad. Y si yo quiero filtrar un cargo, por ejemplo, voy a decir que yo quiero saber quiénes son un orientador y le doy filtrar, automáticamente me aparecen dos personas, ¿verdad? Si yo quiero saber quién es economista, filtrar y de esta manera puedo saber quién es el que tiene el cargo de economista, ¿verdad? Para esto vamos a dar una breve introducción y vamos a verificar que para poder realizar este ejercicio nos vamos a ver en la necesidad de crear una tabla como la que yo estoy presentando en este momento. Sin embargo, como les estaba comentando, la tabla ustedes la pueden realizar con sus propios datos, pueden cambiar cualquier dato de la tabla, ¿verdad? A manera pues de que ustedes se sientan cómodos. Sin embargo, pues yo me vi en la necesidad de crear esta tabla para poder explicar mejor el ejemplo. Pude colocar acá en este caso un código de empleado, los nombres y apellidos de los empleados, el sexo, el cargo, un sueldo básico, todos los días laborados y en este caso pues un sueldo total, ¿verdad? Entonces, para poder llevar a cabo entonces este ejercicio, vamos a iniciar dando una pequeña introducción acerca de lo que nosotros queremos trabajar con el tema de tablas y gráficos dinámicos. Vamos a empezar entonces a decir que una tabla dinámica también lo podemos conocer como un piloto de datos, ¿verdad? En este caso, este piloto de datos va a permitir combinar y comparar grandes datos, ¿verdad? En este caso, gran cantidad de datos, a manera pues de que nosotros podamos ver diferentes resúmenes de los datos originales. En este caso, pues los datos originales que nosotros podemos contener dentro de esta tabla que estoy presentando, ¿verdad? Eso quiere decir de que nosotros vamos a poder analizar los datos de toda esta tabla en diferentes tipos de resúmenes. En este caso, pues también nosotros podemos interactuar, organizar, resumir los datos con las famosas tablas dinámicas. Para esto entonces vamos a explicar entonces que la tabla dinámica va a ser una herramienta de análisis que se va a encargar de resumir toda la información. Entonces vamos a empezar de esta manera. Para poder llevar a cabo este ejercicio vamos a trasladarnos al menú insertar, ¿verdad? Para esto vamos a dar un poco de zoom y de esa manera pues vamos a trabajar. Así todos pueden visualizar de mejor manera. Traten la manera de trabajar despacio, ¿verdad? Para no equivocarse en este caso en los ejercicios. Si usted se equivoca, no tenga pena. Bueno, vuelva a repetirlo, vuelva a intentarlo, regrese este video y vuelva a intentarlo nuevamente. Entonces vamos a trasladarnos siempre al menú insertar. Y para esto pues ustedes pueden observar acá este icono llamado tabla dinámica. Vamos a dar clic. Como sabemos que en este caso pues Excel es una hoja de datos electrónica, ¿verdad? Una hoja de datos inteligente. Vamos a dar clic acá. A la hora de dar clic, automáticamente él nos va a mostrar esta ventana, ¿verdad? En la cual ya tiene seleccionado todo el rango de los datos que nosotros vamos a trabajar. Si usted puede observar, ya tiene seleccionado toda la información. Sin embargo, usted también lo puede trabajar de manera manual. Eso quiere decir de que donde dice seleccione una tabla o rango, usted puede borrar toda esta información que aparece acá, ¿verdad? Y automáticamente quita la selección. Usted puede venir nuevamente, seleccionar desde donde están todos los títulos, ¿verdad?
y el total del sueldo, seleccionar toda la tabla nuevamente hasta el último dato, ¿verdad? Que en este caso sería acá. Si usted puede observar entonces, nosotros acabamos de seleccionar toda la tabla, ¿verdad? Toda la tabla. Y de esta manera, juntamente con los títulos, de esta manera se volvió a seleccionar tal y como estaba anteriormente, ¿verdad? Usted puede seleccionar nuevamente la tabla y lo único que usted debe realizar entonces es lo siguiente. Como les había explicado anteriormente, una tabla dinámica nos va a servir para poder hacer resúmenes, presentar informes, ¿verdad? Entonces, para poder llevar a cabo esto, lo vamos a realizar en una nueva hoja de cálculo. Entonces, como esto ya está seleccionado por default, lo único que debemos de realizar es darle clic en aceptar, ¿verdad? Para que nos traslade a una segunda hoja y es ahí donde nosotros vamos a iniciar a trabajar. Vamos a dar clic en aceptar. Muy bien. Prácticamente pues nos acaba de trasladar a otra hoja. Ustedes pueden observar, aquí nosotros tenemos ya lo de la tabla dinámica. Para generar un informe, elija los campos de la lista y campos de la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces acá, si se dan cuenta, está nuestra tabla original, ¿verdad? Y en esta otra hoja que acabamos de seleccionar está la hoja para poder organizar nuestra tabla dinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos pues. Aparentemente, a la hora de seleccionar toda la tabla, Excel automáticamente pues nos subdivide cada una de las columnas juntamente con los títulos, ¿verdad? En este caso vamos a decir de que nosotros tenemos un código de empleado. ¿Qué pasa si nosotros queremos seleccionar un código de empleado? Al darle clic acá en el cuadro, usted automáticamente pues puede verificar de que acaba de colocar la primera columna, ¿verdad? Acaba de colocar la primera columna, que en este caso es el código del empleado, ¿verdad? Esto significa de que no todas las columnas, en este caso algo muy importante que usted debe de saber a la hora de realizar las tablas dinámicas es de que no necesitamos tener todos los datos como la tabla original, no es necesario. Nosotros acá únicamente vamos a colocar los campos que realmente creemos que vamos a necesitar para presentar ese informe a futuro. Entonces, como le estaba explicando, ¿verdad? Código de empleado significa de que acá acabamos de darle un chequecito y por esa razón se trasladó para acá en la primera columna. Si usted en este caso le da clic, por ejemplo, acá vamos a explicar esta etapa donde dice código de empleado, se trasladó a estas cuatro fases del campo. Si usted se puede dar cuenta, aparece como filtros, columnas, valores y filas. Al darle clic en código empleado, este campo automáticamente se trasladó al campo filas, ¿verdad? Por eso entonces es que se trasladó a esta etapa de acá de Excel. Eso significa que si en este momento yo quisiera decir, bueno, vamos a colocar entonces el código de empleado y vamos a colocar el nombre, si nosotros queremos colocar el nombre, vamos a dar clic acá, ¿verdad? Automáticamente también se trasladó a filas, ¿verdad? Eso significa que acá lo sigue colocando a la misma columna, ¿verdad? Como le estaba explicando, esto no es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a elegir ya sea las etiquetas o los nombres. Para esto vamos a quitarle el chequecito a código de empleado y únicamente nos vamos a colocar o vamos a quedar en el campo de nombre y apellidos, ¿verdad? Tal y como se está mostrando en esta parte de acá, ¿verdad? Aquí aparece un total general. Vamos a seguir con el ejercicio y de esta manera pues vamos a lograr el fin. Veamos pues. Esto prácticamente sucede con el código de empleado y nombres, pero ¿qué pasa si en este momento estoy hablando de datos numéricos como por ejemplo el sueldo básico, los días trabajados y el total del sueldo? Si yo le doy clic al sueldo básico, Excel automáticamente en la tabla dinámica lo va a trasladar a la etapa de valores, ¿verdad? Y la etapa de valores se va a trasladar directamente a la par, ¿verdad? En este caso vamos a decir que aquí Hernández Jacqueline Paola tiene un sueldo básico de 3.200. Álvarez Donis Herbert tiene un sueldo básico de 3.200 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera saber en este caso, usted se puede dar cuenta en este momento ya la tabla dinámica nos está mostrando únicamente el nombre con el sueldo básico. ¿Qué pasa si yo quisiera saber en este caso ya no solo el sueldo básico, sino que también los días que ha trabajado cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Valga la redundancia, vamos a dar clic acá y vamos a decir entonces que ahora 3.200 es el sueldo básico y los días trabajados han sido 12, pero entonces ahora queremos verificar
Si ha trabajado, si en este caso pues el sueldo básico es de 3.200 y solo ha trabajado 12 días, ¿cuánto es el sueldo total que va a recibir? Entonces nos vamos a trasladar acá y vamos a dar clic acá en sueldo total. Yo lo puedo trabajar dando clic acá, ¿verdad? Y aquí nos está mostrando que como únicamente he trabajado 12 días, tiene un sueldo total de 1.280. ¿verdad? Entonces automáticamente la tabla dinámica hace la autosuma. Usted se puede dar cuenta en la parte de abajo, también calcula el total de todo el sueldo de todos los trabajadores, y también en este caso pues acá hace la suma de todos los sueldos básicos, ¿verdad? Para un total de 53.000 quetzales. Vamos a verificar este ejercicio de acá, solo para poder verificar de que ustedes me entiendan, ¿verdad? Vamos a decir de que nosotros acabamos de realizar lo siguiente. ¿Qué pasa si en este momento quito nuevamente los chequecitos, ¿verdad? Sin marcar nada. Excel automáticamente lo puede realizar de esa manera. Yo ahora les voy a mostrar una manera diferente. Por ejemplo, sabemos de que nombres y apellidos lo podemos trasladar hacia el espacio de filas, arrastrándolo y soltándolo acá, ¿verdad? Y automáticamente sucede lo mismo. Ya tenemos ahora el nombre y, por ejemplo, queremos saber dentro de la tabla algún valor. Por ejemplo, yo quisiera saber solo de los trabajadores que tengo acá cuándo es el sueldo total. Por lo tanto, yo puedo arrastrar el sueldo total hacia qué parte. En este caso sería columnas o valores. ¿Cuáles creen ustedes? Explicamos anteriormente de que cuando se trata de datos numéricos, Excel automáticamente lo va a trasladar a la etapa de valores. Por lo tanto, nosotros también lo vamos a arrastrar a la etapa de valores. Vamos a dar clic acá y él automáticamente lo va a colocar. Si usted se puede dar cuenta, yo quisiera presentarle qué pasa si en este momento su jefe le solicita, mire, fíjese que yo necesito la suma del sueldo total de todos los trabajadores. Automáticamente con hacer esto, usted trasladarlo acá, usted ya tiene la suma total, ¿verdad? ¿Qué es lo único que usted debe realizar? Por ejemplo, es únicamente seleccionar esto que tiene acá, ¿verdad? Seleccionarlo y usted a trasladarse acá siempre al menú inicio en el grupo número, y en el grupo número seleccionar la etapa que dice quetzales, ¿verdad? Vamos a dar clic acá en quetzales y acá aparece ya automáticamente la suma. ¿Cuánto es el total entonces de ese informe que acaban de solicitar? Necesitamos saber la suma total de todos los sueldos de los trabajadores. Por ejemplo, usted viene y al instante dicen, bueno, la suma total es de 42.426. ¿Está fácil? Vamos a decir entonces ahora algo más sencillo. Por ejemplo, nos vamos a trasladar ahora acá y le podemos decir, aparte de eso, vamos a verificar cuántos días trabajó cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a dar clic o arrastramos de igual manera hacia la parte de valores. Soltamos acá también, ¿verdad? Y usted se puede dar cuenta de que acaba de ingresar otra columna, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que Álvarez Donis Herbert Estuardo tiene un sueldo de 1.493 porque únicamente tiene elaborados 14 días, ¿verdad? Un salario, pues en este caso, comprende de 30 días, ¿verdad? Sin embargo, este es el sueldo individual de cada uno de ellos obtenido por los días que están laborando. Por ejemplo, acá vamos a verificar a Ceballos López María José, tiene un total de sueldo de 3.200 debido a que trabajó los 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a explicar este ejemplo. ¿Qué pasa si en este momento su jefe le solicita un informe, ¿verdad? De todo el sueldo total y de los días trabajados, pero únicamente de las mujeres, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, en la tabla original, vamos a regresar acá donde dice tabla y gráfico dinámico. En la tabla original nosotros tenemos un sexo, tenemos masculino y femenino. Para poder entonces realizar esto de manera más fácil, nos vamos a trasladar acá, ¿verdad? Y usted se puede dar cuenta que aparece el sexo. Y lo único que nosotros debemos de realizar, algo muy sencillo que vamos a realizar, es que este sexo que nosotros tenemos acá lo vamos a trasladar a la etapa de filtros, porque nosotros queremos filtrar esa información. Por lo tanto, lo vamos a soltar acá, lo dejamos en la etapa de filtros, que en este caso filtros lo va a posicionar siempre en esta sección, en la fila 1, ¿verdad? Siempre en esta sección va a posicionar todos los filtros, y lo único que debemos de realizar entonces es algo muy sencillo. Vamos a dar clic acá en el filtro y seleccionamos femenino. Vamos a dar clic en aceptar y automáticamente en la tabla dinámica
Excel viene acá y nos explica de que acá no únicamente nosotros tenemos el sueldo total de todas las mujeres, ¿verdad? Que en este caso asciende a de 33.313,33 centavos, ¿verdad? Y en este caso, pues esto es el sueldo base y el sueldo por los días laborados, que en este caso para la suma total es de 444, ¿verdad? Entonces, esos son los días totales laborados, ¿verdad? Entonces, 444 días totales con la suma total de todos los empleados. ¿Qué pasa si en este momento a nosotros nos dicen, bueno, yo quiero saber el sueldo total, o sea, la suma de todos los sueldos, pero ahora necesitamos únicamente a los varones? Nos vamos a trasladar nuevamente acá y nos trasladamos a la etapa de masculino. Vamos a dar clic en aceptar, ¿verdad? Y automáticamente pues ustedes pueden ver que dentro de la tabla nosotros tenemos acá únicamente los datos de los trabajadores que son de sexo masculino, ¿verdad? Todos los hombres. Eso quiere decir que nosotros tenemos ya aquí, por ejemplo, Álvarez Donis Herbert con un sueldo total de 1.493 porque únicamente trabajó 14 días. Y si yo quisiera saber cuál es el salario base de Herbert, lo único que yo debo realizar entonces es trasladarme acá. Vamos a trasladarme entonces a esta etapa. Vamos a dar clic acá, siempre doy clic para que nos aparezca los campos de la tabla dinámica, y en este caso pues vamos a dar clic a sueldo básico. ¿A dónde debemos de trasladar sueldo básico? Pues sabíamos que como dato numérico no tenemos que trasladar a la etapa de valores. Vamos entonces a realizar de esta manera: sueldo básico, lo arrastramos y lo podemos colocar acá a la etapa de valores, y automáticamente nosotros tenemos nuestra tabla dinámica de esta manera. Por ejemplo, López Rodríguez Juan José tenemos un sueldo de 1.620 porque en este caso pues trabajó únicamente 27 días y el sueldo básico es de 1.800, ¿verdad? De esta manera ustedes pueden resumir ya no de una tabla original, ¿verdad?, sino que pueden presentar los informes de una manera más efectiva, filtrando por, en este caso, bueno, vamos a realizar otro tipo de filtro. ¿Qué pasa si en este momento nosotros verificamos acá? Veamos, acá nuestro jefe ahora nos está solicitando ya no solo realizarlo por sexo, sino que en este caso, por ejemplo, vamos a trasladar el cargo ahora. Vamos a trasladar la etapa del cargo a los filtros, soltamos acá, ¿no? Y vamos a decir entonces que ahora tenemos dentro de la etapa de filtros tanto el sexo como el cargo, y en el cargo a nosotros nos están solicitando que únicamente queremos verificar a los economistas. Por ejemplo, vamos a dar clic en economistas y vamos a aceptar todos los de sexo masculino que sean economistas. Vamos a dar clic en aceptar y de esta manera pues nosotros tenemos ya el proceso de filtrado. Esto quiere decir de que Palma Mesa Alexis Sebastián, vamos a decir que es un economista, tiene un sueldo de 1.680, ¿verdad? Debido a que trabajó únicamente 28 días y en este caso pues su sueldo básico es de 1.800. Se dan cuenta pues que de esta manera nosotros podemos realizar los informes de una manera más efectiva. Si en este caso pues yo ya no quisiera por ejemplo presentar este informe, lo único que yo debo hacer es quitar todos los chequecitos, ¿verdad? Quitar todos los chequecitos de esta parte de la tabla dinámica, y por ejemplo nosotros nuevamente ya tenemos de manera efectiva y rápida otra vez todo desde cero. ¿Qué pasa si en este momento nos solicita por ejemplo un código de empleado, ¿verdad? Vamos a decir entonces que por medio del código de empleado vamos a realizar entonces lo siguiente. Veamos, pues vamos a colocar el código de empleado y ahora vamos a colocar nuestro sueldo básico, los días trabajados. Muy bien, entonces dentro del sueldo básico, por ejemplo, vamos a verificar acá de que el código C214XVD prácticamente pues tiene un sueldo de 1.800 y en este caso pues únicamente tiene 27 días trabajados, ¿verdad? Usted, dependiendo de la necesidad que debe presentar el informe, obviamente pues
De esa manera es como usted puede trabajar el informe, ¿verdad? Todo eso queda a criterio de cada uno de ustedes, de cómo es que ustedes deben presentarlo. Yo acá lo estoy presentando por medio de un código. Sin embargo, como les había explicado, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, si en este momento yo no quisiera los códigos, únicamente quito el chequecito en el código ampliado y agrego a los nombres, que en este caso se va prácticamente a trasladar siempre a la primera columna. ¿Qué significa eso? Que en las filas, en la etapa de las filas, siempre se va a trasladar siempre a la primera columna, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en este momento yo elijo nombres y código a la etapa de filas? Automáticamente pues se coloca de esta manera, ¿verdad? Con nombre y código. Sin embargo, pues a mí no me interesa esto. Lo único que me interesa es colocar únicamente el nombre. Por lo tanto, voy a quitar el código de empleado, por ejemplo. Es lo que yo necesito en el informe. Para esto, entonces, vamos a realizar lo siguiente. Muy bien. Nosotros tenemos ahora una suma del sueldo básico y los días trabajados, pero a mí no me interesa ahorita los días trabajados. A mí me interesa ahora únicamente el sueldo básico y en este caso pues el sueldo total, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, voy a quitar los días trabajados y voy a colocar el sueldo total, ¿verdad? Entonces, vamos a decir de que Castillo López Elsa Fernanda tiene un sueldo básico de 1.800, pero el sueldo total de este mes fue en 1.560 quetzales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque únicamente trabajó. Si nosotros vamos a colocar ahora sí los días trabajados, vamos a dar clic acá, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese único sueldo? Si usted se puede dar cuenta, vamos a verificar ahora de que Escobar Galindo Daniela Fernanda tiene un sueldo básico de 1.800, pero en este mes él sacó 1.440 debido a que únicamente laboró 24 días, ¿verdad? Es algo muy sencillo que usted puede analizar, ¿verdad? Podemos decir entonces que Kimberly Jasmine tiene un sueldo base de 1.800, pero en este caso pues ahora recibe 1.560 debido a que ahora únicamente laboró 26 días, ¿verdad? Muy bien, veamos pues. Por ejemplo, vamos a realizar de esta manera. Por ejemplo, que no quisiéramos nosotros el símbolo de Quetzal acá, ¿verdad? Lo único que debemos de realizar es trasladarnos acá y nos vamos a donde dice, en esta etapa de contabilidad, perdón, en donde dice grupo número, y acá en esta etapa lo único que si ustedes quisieran colocarlo en número, ¿verdad? Para no tener en este caso pues el símbolo de quetzales, ¿verdad? Porque ya que no estamos hablando de ningún tipo de moneda, solo lo cambian a número, ¿verdad? Entonces ahora es el sueldo básico, el sueldo total a recibir y los días trabajados. ¿Qué pasa si solo nosotros queremos hacer una comparación entre el sueldo básico y los días? Que en este caso el sueldo total. Vamos a quitar ahora los días trabajados. Como habíamos mencionado, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a dar clic acá, ya nosotros tenemos los campos de la tabla dinámica y vamos a quitar entonces ahora los días trabajados. Al darle clic nuevamente acá, nosotros ya podemos quitar y únicamente tenemos el resumen de esto. Como les estaba explicando, vamos a colocar nuevamente el filtro, ¿verdad? De sexo. Vamos a trasladarnos esto acá y lo vamos a trasladar a filtros. Y únicamente vamos a decir entonces que queremos a todas las mujeres, ¿verdad? Todas las personas de sexo femenino. Vamos a clicar en aceptar, seleccionamos y vamos a aceptar. Bien, ahora sí tenemos a todas las mujeres acá y tenemos tanto el sueldo básico como el sueldo total. Muy bien, veamos qué es lo que nosotros debemos realizar acá. Voy a quitar un poco de zoom para que ustedes nos puedan entender un poco más y vamos a verificar esto. Muy bien, esto es algo muy sencillo. Este resumen que nos están solicitando también lo podemos plasmar por medio de un gráfico dinámico. Lo único que nosotros debemos realizar en este caso es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a trasladarnos acá a analizar, ¿verdad? En la pestaña donde dice herramientas de tabla dinámica, eso sucede cuando nosotros seleccionamos la tabla dinámica y vamos a la pestaña analizar de las herramientas de la tabla dinámica y acá en esta etapa aparece el gráfico dinámico. Vamos a verificar, vamos a un poco de zoom y es acá donde nosotros necesitamos, ¿verdad? Herramientas de tabla dinámica, menú analizar y acá el gráfico dinámico. Muy bien, es que decía que en el gráfico dinámico vamos a realizar de la siguiente manera. Veamos, por ejemplo, lo que nosotros debemos realizar entonces es solo únicamente colocar un gráfico dinámico, ¿verdad? Vamos entonces a realizarlo de la siguiente manera. Voy a quitar un poco de zoom para que me lo entiendan y vamos a realizar lo siguiente. Muy bien, vamos a colocar acá, vamos a dar clic y nos vamos a trasladar al gráfico dinámico. Clic acá, ¿verdad? Lo único que debemos de realizar acá
Entonces es lo siguiente, usted selecciona el tipo de plantilla que necesita en el gráfico. Por ejemplo, si quiere colocar columnas, dentro de las columnas están las columnas agrupadas, las columnas apiladas, ¿verdad? Podemos colocar agrupadas, ¿verdad? Y en este caso pues, vamos a dar clic en aceptar. Él automáticamente nos genera el gráfico dinámico. Queremos ver cómo está este gráfico dinámico para analizarlo, y de esta manera pues, se lo voy a mostrar. Muy bien, vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo, y de esa manera pues se los voy a mostrar para que ustedes puedan analizar. ¿Por qué nosotros vamos a ubicar de esta manera el gráfico dinámico? ¿Por qué se le llama gráfico dinámico? Si ustedes se pueden dar cuenta, acá nos está dando una pequeña referencia, vamos a dar un pequeño zoom, ¿verdad? Les estamos dando una pequeña referencia en el gráfico dinámico. Por ejemplo, de Jacqueline aquí, él tiene un sueldo básico de 3.000 en el gráfico. Sin embargo, por los días que laboró, en el gráfico nos está mostrando que va solo llega a 1.000, entre un rango de 1.000 a 1.500, ¿verdad? Por los días laborados. ¿Qué pasa? Si en este caso, ¿por qué nosotros llamamos sueldo gráfico dinámico? Vamos a verificar. El gráfico dinámico se le llama debido a que este tiene la capacidad de cambiar. ¿Qué pasa si en este momento nosotros ya no elegimos el sexo femenino, sino que únicamente vamos a elegir el sexo masculino? Al dar clic en aceptar, prácticamente nuestro gráfico dinámico acaba de cambiar, y ya no tuvimos la necesidad de volver a generar un nuevo gráfico, sino que él automáticamente va cambiando, ¿verdad? Ahora nos está mostrando los gráficos de todos los colaboradores de sexo masculino, ¿verdad? Y acá se dan cuenta, el color celeste es la suma del sueldo básico y el color naranja es la suma del sueldo total. Esto significa de que el sueldo básico de Álvarez Donis tiene un rango de 3.000, sin embargo pues esta vez llegó a 1.500. Aquí está reflejando gráficamente que él ya no pudo alcanzar menos. Por todos los días de labor únicamente llegó a 1.500, ¿verdad? ¿Qué pasa si en este momento nosotros queremos filtrar de la siguiente manera? Como les había explicado anteriormente, vamos a quitar un poco de zoom para que me vayan a entender. Muy bien, tenemos acá el gráfico dinámico y vamos a verificar, vamos a filtrar solo el sexo femenino. Vamos a decir entonces que regresamos al sexo femenino, pero dentro del sexo femenino acá el gráfico acaba de cambiar. Ustedes se pueden dar cuenta, cambia automáticamente. Por eso es que nosotros le llamamos gráfico dinámico, ¿verdad? Muy bien, en este caso vamos a filtrar también el cargo. Vamos a trasladarnos aquí el cargo y lo vamos a arrastrar hacia filtros y lo soltamos, y tenemos ahora el cargo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Por ejemplo, si en este momento nosotros seleccionamos que únicamente sean femeninos, pero que sea por ejemplo secretaria, vamos a verificar si existen. Acá de cambiar el gráfico, nos está mostrando únicamente las secretarias, haciendo una comparación, ¿verdad? Haciendo una comparación del sueldo básico y el total del sueldo. En el caso vamos a decir que todo, aquí nos estamos dando un gráfico solo del cargo de secretarias, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Únicamente. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico es una gran herramienta para poder realizar resúmenes y análisis. Si ustedes quieran realizar algún tipo de análisis de datos, lo podría hacer a través de una tabla dinámica o un filtro dinámico. Muy bien, vamos a verificar entonces qué pasa si en este momento yo no quiero dentro del cargo únicamente de las secretarias, sino que yo quiero en este caso abogadas. Por ejemplo, vamos a darle clic en aceptar. Ahora nos está mostrando el gráfica, todas las mujeres que son abogadas y haciendo una comparación del sueldo básico con el sueldo total a recibir, ¿verdad? Y en este caso la única persona que acerca, vamos a dar un poco de zoom para poder verificar que en este caso tanto su sueldo básico como el sueldo de total a recibir es Castillo López Elsa Fernanda, que prácticamente está haciendo lo mismo, ¿verdad? Vamos a decir entonces que Castillo López Elsa Fernanda, acá vamos a trasladarnos en esta etapa para poder cambiar el proceso de filtrado, y ahora vamos a hacer un cambio no solo con los abogados, sino que en este caso vamos a decir que asisten mujeres excelentes. Vamos a dar clic y automáticamente el gráfico volvió a cambiar, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta que ahora volvió a cambiar. Vamos a decir entonces que Aranda Díaz Benice Isabel tiene graficado el sueldo básico con el sueldo en este caso que debe recibir. Siempre, si ustedes se pueden dar cuenta, esto de las tablas dinámicas como los gráficos dinámicos nos viene a facilitar bastante la vida, ¿verdad? Viene a facilitar, en este caso, encargo a algunos datos que solicitan, cosa que es muy difícil trabajar en una tabla normal como esta, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes les solicitan el hecho que les soliciten datos, bueno, yo quiero saber cuáles son los datos masculinos, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son todas las mujeres que son abogadas, claro, desde esta tabla es un poco difícil. Por lo tanto, es que nosotros vamos a realizar las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, ya que en este caso, pues como herramienta de análisis, herramienta de informes, es una herramienta muy poderosa, ¿verdad?